La luna llena iluminaba la vasta extensión del valle oscuro, pero había algo en el aire que hacía que hasta los animales permanecieran en silencio. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del pequeño pueblo cercano al valle habían contado historias sobre el Charro de las Calaveras, un enigmático y temido jinete que aparecía bajo la luz de la luna para llevarse a aquellos que osaban profanar su territorio. Pocas personas habían tenido el coraje de aventurarse en la profundidad de ese siniestro paraje, y aún menos habían regresado para contar su historia. Esa noche, un grupo de jóvenes, impulsados por la curiosidad y el deseo de desafiar lo desconocido, decidió adentrarse en el valle. Armados con linternas y llenos de valentía, comenzaron su travesía. Entre risas nerviosas y bromas para calmar sus propios temores, avanzaban sin saber lo que les esperaba. Sabían que estaban haciendo algo peligroso, pero la emoción de la aventura los mantenía unidos y firmes en su decisión. El silencio era abrumador. A medida que se adentraban más, el ambiente se volvía pesado, casi opresivo. De repente, un viento helado sopló, apagando una de las linternas. Los murmullos de los jóvenes se convirtieron en susurros, y sus pasos antes decididos se volvieron inseguros. Cada sombra parecía moverse, y cada crujido de las ramas era suficiente para hacerlos saltar de miedo. Un chillido agudo resonó en la oscuridad, y todos se detuvieron en seco. La figura de un hombre montado en un caballo negro apareció ante ellos, sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Era el Charro de las Calaveras. Sin decir una palabra, señalaba con su dedo huesudo hacia el grupo, como si estuviera seleccionando a su próxima víctima. El terror se apoderó de los jóvenes, y uno de ellos, Pedro, gritó al sentir la mirada del Charro directamente sobre él. Los jóvenes comenzaron a retroceder, pero el jinete se desvaneció en el aire, dejando un aire aún más frío y una sensación de terror palpable. La aventura que había comenzado como un juego ahora se transformaba en una carrera desesperada por escapar del valle. Las risas nerviosas se convirtieron en gritos de pánico, y la camaradería del grupo se desmoronó mientras cada uno corría por su vida. Una vez que lograron salir del valle oscuro, se reunieron en la plaza del pueblo, jadeando y temblando. Intentaron convencer a los adultos del pueblo de lo que habían visto, pero fueron recibidos con escepticismo y burlas. Sin embargo, los jóvenes sabían lo que habían presenciado y sentían que algo oscuro y maligno había despertado en el valle. A medida que los días pasaban, el grupo empezó a notar cambios inquietantes. Animales desaparecían, extrañas marcas aparecían en las puertas de sus casas, y una sensación de ser vigilados los perseguía a todas partes. Los relatos de sus abuelos cobraban un nuevo significado, y la leyenda del Charro de las Calaveras se convertía en su realidad. Finalmente, cuando uno de los jóvenes desapareció sin dejar rastro, el pánico se apoderó de la comunidad. Los amigos decidieron que era hora de enfrentarse a su miedo y desenterrar la verdad detrás de la leyenda del Charro. Se armaban con valor y se juraban no abandonar a otro amigo ante el terror del Valle Oscuro. A medida que los primeros rayos de sol aparecían en el horizonte, el grupo de jóvenes, exhausto y aterrorizado, alcanzaba las afueras del pueblo. El regreso fue silencioso, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos, recordando la mirada penetrante del Charro. Sentían que algo oscuro y ominoso los había seguido, y cuando uno de los jóvenes desapareció misteriosamente esa misma noche, el miedo se apoderó del grupo. La policía y los habitantes del pueblo hicieron todo lo posible por encontrar al joven, pero no hallaron rastro alguno. Los rumores empezaron a circular, avivando viejas historias sobre el Charro de las Calaveras y su venganza contra aquellos que profanaban su territorio. Los amigos sabían que no podrían quedarse de brazos cruzados. Decidieron reunirse y discutir un plan para poner fin a la maldición. Buscaron en la biblioteca del pueblo información sobre el Charro y encontraron antiguos relatos que describían encuentros similares. En todos ellos, aquellos que sobrevivieron tuvieron que enfrentarse al jinete espectral para librarse de su ira. Esa noche, mientras discutían los detalles, escucharon un fuerte galope que resonaba en las calles vacías. Los corazones de los jóvenes latían con fuerza mientras un viento helado recorría el pueblo. Abrieron la puerta y, ante sus ojos, el Charro se materializó montado en su caballo negro. Sin perder tiempo, el líder del grupo, un joven valiente llamado Diego, decidió enfrentarlo. Diego salió al encuentro del Charro, armado solo con su coraje y una linterna que temblaba en su mano. Sus amigos,
temerosos pero decididos a apoyarlo, lo siguieron de cerca. El charro, con su figura imponente y su sombrero de ala ancha, se detuvo frente a ellos, su caballo resoplando de manera inquietante. El charro no habló, pero su presencia era tan poderosa que las palabras eran innecesarias. Diego, con voz firme pero nerviosa, le exigió que dejara de atormentarlos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras el jinete y los jóvenes se miraban fijamente. Luego, en un movimiento inesperado, el charro desenvainó una espada antigua y se lanzó hacia ellos. El grupo retrocedió, aterrorizado, pero no huyó. Diego se mantuvo firme y levantó la linterna, intentando usar la luz como escudo. El charro se detuvo a escasos metros de él, su figura imponente llenando el aire de una energía opresiva. La respiración de Diego se hizo más pesada, pero no dio un paso atrás. El enfrentamiento parecía inevitable, pero algo cambió en la mirada del charro. Bajó la espada lentamente y, con un movimiento de su mano, señaló hacia el valle. El mensaje era claro, debían regresar al lugar donde todo había comenzado. Diego, con el corazón latiendo con fuerza, asintió y dio un paso adelante, decidido a enfrentar el desafío que les aguardaba. Los amigos se reunieron una vez más en la biblioteca, esta vez decididos a encontrar una solución definitiva. Leían fervorosamente los textos antiguos, buscando cualquier pista que pudiera ayudarles a derrotar al charro. Una vieja leyenda hablaba de un amuleto sagrado escondido en las profundidades del valle, un artefacto que podría contener el poder del jinete espectral. Con renovada determinación, el grupo se preparó para su viaje final al Valle Oscuro. Armados con linternas, amuletos protectores y el conocimiento que habían adquirido, se adentraron una vez más en el paraje siniestro. La oscuridad parecía más densa que nunca, y cada paso resonaba como un eco en el silencio sepulcral del valle. Finalmente, llegaron a una cueva oculta entre las sombras. Al entrar, sintieron una presencia abrumadora que casi los hizo retroceder. Pero sabían que no podían detenerse. Avanzaron con cautela, siguiendo el mapa que habían encontrado en uno de los libros antiguos. Al fondo de la cueva, encontraron un altar de piedra cubierto de inscripciones misteriosas. En el centro del altar, descansaba el amuleto sagrado. Diego lo tomó con manos temblorosas, sintiendo una ola de energía recorrer su cuerpo. Sabía que este artefacto era su única esperanza de enfrentarse al charro y liberar al pueblo de su maldición. La confrontación estaba destinada a ser épica, un enfrentamiento entre el valor humano y la implacable oscuridad sobrenatural. Diego y sus amigos se armaron de valor y se dirigieron nuevamente al Valle Oscuro. Esta vez, llevaban consigo objetos sagrados y amuletos que, según las leyendas, podrían protegerlos del charro. Al llegar al valle, el aire se tornó más frío y espeso, y el silencio era tan profundo que resultaba ensordecedor. El nerviosismo se palpaba en el ambiente, pero estaban decididos a poner fin a la maldición de una vez por todas. El charro apareció ante ellos, su figura imponente y su mirada ardiente. Los jóvenes formaron un círculo, sosteniendo sus amuletos con manos temblorosas. Diego, tomando la delantera, se acercó al jinete y, con voz firme, le exigió que dejara de atormentarlos. El charro, sin pronunciar palabra, desenvainó una espada antigua y se lanzó hacia ellos. La lucha fue feroz, con cada movimiento del jinete resonando como un trueno en la oscuridad. Los jóvenes, impulsados por el miedo y la determinación, lucharon con todas sus fuerzas. Se escuchaban gritos y sonidos de metal chocando mientras las linternas iluminaban débilmente la escena. Diego, sosteniendo el amuleto sagrado, enfrentó al charro directamente. La energía del artefacto brillaba con una luz intensa, y por un momento, pareció que el jinete espectral dudaba. Sin embargo, no se detuvo. Con un grito de desafío, Diego levantó el amuleto y lo estrelló contra el suelo, liberando una ola de energía que se extendió por todo el valle. El charro retrocedió, su figura parpadeando como una llama a punto de extinguirse. Los amigos, alentados por la reacción del jinete, redoblaron sus esfuerzos. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. De las sombras, surgieron figuras espectrales que parecían responder al llamado del charro. Cada uno de los jóvenes tuvo que enfrentarse a estos nuevos enemigos mientras Diego continuaba su lucha contra el jinete. La cueva donde habían encontrado el amuleto comenzó a temblar y la tierra a abrirse, revelando un antiguo mausoleo oculto bajo el suelo.
Al parecer, el origen del poder del charro estaba ligado a este lugar. Sin dudarlo, Diego y sus amigos se adentraron en el mausoleo, seguidos de cerca por el charro y sus espectros. Dentro del mausoleo, encontraron una tumba adornada con símbolos antiguos y un aura de poder emanando de ella. Diego supo que debía destruir la fuente del poder del charro. Con el amuleto en una mano y una antorcha en la otra, se acercó a la tumba. Los espectros intentaron detenerlo, pero sus amigos los mantenían a raya con sus amuletos protectores. Con un movimiento decidido, Diego rompió el amuleto sobre la tumba, desatando una luz cegadora que envolvió todo el mausoleo. El charro lanzó un grito desgarrador mientras su figura se desvanecía lentamente. Los espectros desaparecieron uno por uno, y el valle comenzó a recuperar su tranquilidad. Cuando la luz se desvaneció, los jóvenes se encontraron solos en el mausoleo. El charro y sus espectros habían desaparecido por completo, y una sensación de paz llenó el aire. Supieron que la maldición había sido levantada y que el Valle Oscuro finalmente estaba libre del terror que lo había asolado durante siglos. Diego y sus amigos salieron del mausoleo, exhaustos pero triunfantes. El sol comenzaba a salir, bañando el valle con su luz cálida y dorada. Volvieron al pueblo, donde los habitantes los recibieron con incredulidad y admiración. Las historias del charro de las calaveras se convirtieron en leyendas que contarían a las futuras generaciones, recordando siempre el valor de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido. Las semanas siguientes, los jóvenes fueron considerados héroes en el pueblo. La gente hablaba de su valentía y del sacrificio que hicieron para liberar al Valle Oscuro de la amenaza del charro. Los amigos, aunque orgullosos de su logro, también sentían el peso de la experiencia y el recuerdo de aquellos que habían perdido en el camino. Uno de los ancianos del pueblo, conocedor de las antiguas leyendas, les explicó que el charro de las calaveras había sido un hombre común hace siglos, antes de ser consumido por el poder oscuro que protegía. Con la destrucción del amuleto, su espíritu había encontrado finalmente la paz, y el valle estaba libre de su influencia maligna. El pueblo celebró una gran fiesta en honor a los jóvenes, agradecidos por haberles devuelto la tranquilidad. Las historias del charro se convirtieron en advertencias para futuras generaciones, recordándoles la importancia de respetar lo desconocido y de no dejarse llevar por la curiosidad sin precaución. Con el tiempo, el Valle Oscuro volvió a florecer. La naturaleza recobró su equilibrio, y el miedo que una vez lo envolvió se desvaneció. Los jóvenes, ahora adultos, se mantuvieron unidos por el vínculo de su experiencia compartida y las lecciones aprendidas en esa oscura noche. Aunque ya no hablaban del charro con frecuencia, el recuerdo de su enfrentamiento permanecía grabado en sus corazones como un recordatorio del poder del valor y la amistad. Finalmente, el pueblo y el Valle Oscuro se convirtieron en símbolos de renovación y esperanza, dejando atrás los días de terror y abrazando un futuro lleno de luz y promesas.